Gracias, Lucho. Buenas noches, gracias por el pase y buen fin de semana. Y a ustedes que se conectan, buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros en Diálogo Abierto. Estamos cerrando esta semana. Hoy vamos a tener un programa interesante. Queremos hacer un balance junto a ustedes y a un experto en esos temas, además que ha sido parte del Parlamento peruano, el señor José Eliche. Vamos a hacer un balance de esta legislatura que está acabando, 22-23, han pasado muchas cosas. Vamos a saber qué nos depara el futuro, como dirían las pitonizas, así que eso no se lo pierdan, lo vamos a ver en el primer bloque. Después vamos a hablar de lo que está pasando en el Cusco, el ombligo del mundo, en efecto, literalmente lo es. Y TV Perú está haciendo una transmisión importante del Inti Raymi, que es esta fiesta que es una muestra del sincretismo cultural originariamente vinculado al mundo andino, pero que también ha tenido elementos católicos. El Inti Raymi lo estamos transmitiendo, así que de eso vamos a hablar con el representante de la Cámara de Comercio del Cusco, pero para saber en verdad cómo se está motivando esto desde el punto de vista más bien económico. Y para cerrar, como siempre, en nuestra parte más cultural, hablaremos del tango, así que no te vayan. Está el programa muy interesante y sin más dilación ahora vamos a ver cuáles son los eventos que les queremos plantear como noticias al cierre de hoy. Vamos a ir con el primer titular a modo de un tuit. Vamos a ver. Está vinculado con que a raíz de toda esta discusión que se ha generado sobre la acusación constitucional que ha sufrido la ex fiscal Zoraida Ábalos y obviamente también su destitución, se ha convocado a una reunión de urgencia donde van a estar en pleno del Poder Judicial, justamente de la Corte Suprema, para justamente analizar su caso. Hay debate, hay posiciones que incluso necesitan de mayor análisis y esto se va a producir la próxima semana. Vamos a estar atentos al respecto. La siguiente noticia o evento que queremos compartir con ustedes también tiene un tema vinculado a los asuntos judiciales, pero además es particularmente importante porque el congresista Muñante, que hoy día está también en este congreso, ha convocado, mejor dicho, ha apelado a iniciar una denuncia constitucional, o en todo caso ha denunciado constitucionalmente al expresidente Vizcarra, al señor Salvador de Solar, que fue su premier, y a todos los ministros que lo acompañaron en el acto del año 2019 con el cual se cerró el Congreso, el Parlamento, una situación particularmente gravosa. Hay que analizar qué es lo que va a pasar al respecto y obviamente lo vamos a ver aquí seguramente en los próximos días. La tercera noticia, vamos a ver con... Ahí está, muy bien. Es actualidad y esto nos alegra mucho porque aquí en este espacio, en Diálogo Abierto, hemos tenido a dos de los implicados en esta situación, las poblaciones indígenas no contactadas, los llamados PIASI. Esta semana estuvo con nosotros un representante de ellos y debido a la presión internacional, gente como Greta Thunberg, esta activista sueca joven, e incluso un actor de cine, Mark Ruffalo, se pronunciaron hoy día a través de las redes sociales pidiéndole al gobierno del Perú que desista, sobre todo la Comisión de Descentralización, de modificar la ley que hoy día protege y le da sostenibilidad a estas poblaciones, y finalmente lo hizo. Se ha inhibido y obviamente este proyecto se va a archivar. Eso es muy bueno, es una buena noticia y nos hace pensar que la Amazonía no solamente nos pertenece a nosotros los peruanos, sino en verdad a toda la humanidad. Y la última noticia también es internacional. ¿Qué está pasando? En Rusia parece que va a empezar técnicamente un golpe de Estado. Este grupo llamado Wagner, que es un grupo de sicarios, más que sicarios, de gente pagada que iba a apoyar supuestamente al gobierno de Putin, decidió hacer todo lo contrario y hoy día están poniendo contra las cuerdas al gobierno de este señor, al punto que han dicho que no están de acuerdo y bueno, se están sublevando. Vamos a ver exactamente las consecuencias de esto respecto de la guerra con Ucrania. Y con esto damos por iniciado nuestro programa. Bienvenidos a Diálogo Abierto. Muy bien, como les había adelantado, hoy se ha cerrado ya la legislatura 2022-2023, una serie de hechos importantes, mucha intensidad emocional, política, y queremos analizar el tema con el señor José Eliche. Bienvenido, José. Además, tú has tenido un cargo importante. Muy buenas noches, Maite, gracias ex por la invitación. oficial del Parlamento del Perú. Hagamos una breve primera acercamiento. ¿Qué te provoca o qué en todo caso te motiva este cierre, este periodo tan particular, ¿no?, de nuestro Parlamento? Bueno, me provoca hablar mucho y a la vez no hablar nada, no decir nada. Esto se puede evaluar de diversas maneras, ¿no?
Una es cuantitativamente, como siempre se hace, que es casi una formalidad, decir cuántas leyes se han aprobado, de qué tipo son las leyes, cuántos actos de control político ha desarrollado el Congreso, etcétera, etcétera, ¿no? Y el otro modo de evaluarlo, yo creo que son complementarios ambos y hay que, digamos, tratar el tema de esa manera, digamos, reiterando, ¿no?, lo que está sucediendo realmente con nuestro Congreso de la República, con nuestro Parlamento Nacional, donde se cree a veces que la función principal es la función legislativa. Por supuesto, también se habla de control político, que aquí le llaman fiscalización. Pero en realidad la función principal de todo parlamento en el mundo, y también debería ser, y además así está señalado en el reglamento del Congreso, y de alguna manera en la Constitución, la función principal del Congreso es la representación política, ¿no es cierto? Y nosotros lo que venimos arrastrando desde hace muchos años es una crisis de representación política. Porque es evidente que la ciudadanía no se siente reflejada en el Congreso. Y eso tiene que ver, entre otras cosas, como bien lo ha dicho Hildebrand hoy día, ¿no?, el país está sufriendo, ¿no?, lo peor de la política sin partidos políticos. Claro, hay partidos que formalmente existen, pero en la realidad estas organizaciones no trabajan de manera permanente para formar a los futuros congresistas, a los futuros consejeros regionales, a los futuros gobernadores, a los futuros presidentes, vicepresidentes, regidores, alcaldes, etcétera. No. Digamos, su trabajo es eventual, circunstancial, y se intensifica durante las campañas electorales, donde además aparecen nuevas organizaciones políticas, nuevas alianzas, y etcétera, etcétera. Al final lo que la ciudadanía recibe es un mensaje amorfo, no claro. O sea, además de la inconsistencia de las organizaciones políticas, ¿no?, de su falta de cohesión y disciplina para el trabajo político, y en este caso para el trabajo político parlamentario, el mensaje no es claro, es decir, no expresan un mensaje político coherente. Claro, hablar de ideología... Sí, pero aparte de todo esto que has planteado, en este periodo además se han dado dos presidentes del Congreso, la crisis de Castillo, una situación complicada porque la ciudadanía, al margen de lo que comentas, esta crisis de representación y además la tremenda impopularidad que tiene el Congreso, parecía que había una esperanza y la llegada del señor Williams tenía cierta expectativa. Yo valoro el trabajo que ha hecho el presidente del Congreso, el congresista Williams, porque le ha tocado dirigir un Congreso en circunstancias muy difíciles. Además, un Congreso hiperfraccionado en 13 partes. Hay dos grupos parlamentarios que más o menos se conservan, ¿no?, en su forma original, pero el resto es una diáspora. Entonces es muy difícil manejar un Congreso así, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que hemos dicho antes, ¿no?, con el mensaje, con la forma como se trabaja. Lo que tenemos es un Congreso que se ha dedicado a promover y aprobar leyes populistas, aprobar leyes declarativas. No son tantas como se dice, pero sí son suficientes como para preocuparnos. Y además no debería existir ninguna, ¿no? Y por otro lado, leyes pues, que rozan con situaciones de inconstitucionalidad en algunos casos, ¿no es cierto? Y no, creo, reflejan, salvo, y quizás hasta de casualidad, por ahí una que otra, no reflejan, digamos, o no responden a las expectativas y necesidades de la población y del país, necesariamente. En el ámbito del control político igual, ¿no? O sea, lo que son actos de persecución, de venganza, ¿no? Y además un uso, ¿no?, distorsionado de los procedimientos y las instituciones de control político con fines sí políticos, pero con fines político-electorales futuros. Anular a potenciales candidatos, anular potenciales proyectos políticos que pueden ser importantes para el país, no necesariamente porque van a ganar, pero que sí van a entrar en el debate de cosas importantes para todas y todos. Estamos aprobando cosas sin un debate profundo. En el caso de la bicameralidad, por ejemplo, ¿no? Le han contado a la gente que la bicameralidad va a solucionar los problemas del Congreso y de la representación, y eso no es necesariamente cierto. En todo caso va a requerir un análisis más profundo, con más tiempo. Así es. Y ponderación. Ahora, además de todo esto que estamos mencionando, esta crisis de representación, ¿cuál crees que va a ser el futuro, pues, de lo que queda de este año en este Congreso, esta mesa directiva,
las personas que se están presentando vamos a tratar de hacer de adivinos, ¿tú crees que va a mejorar o va a empeorar la situación respecto de lo que estamos viendo ya en este Yo Parlamento? creo que la tendencia va a ser a empeorar, porque la base no se ha cambiado y no hay intención de cambiarla. Es decir, fortalecer el tema de los grupos parlamentarios, mostrar una agenda legislativa, un mensaje claro al país en cuanto a qué cosa es lo que el Congreso planea hacer y qué cosa está priorizando entre todas las proposiciones que dan vuelta por ahí. Por ejemplo, tenemos 200 leyes, un poco más de 200 leyes 204. adicionales a la cantidad gigantesca de legislación que tenemos, incluyendo las leyes declarativas. Los ministros han asistido a comisiones, pleno del Congreso, no sé si más que en otras oportunidades, pero bastante, ¿no? ¿No? Está bien, ¿no? Este no es un sistema de tipo parlamentario, pero sí existen los sistemas de control en nuestro modelo de gobierno híbrido, ¿no? Entonces, yo no tengo mucha esperanza que las cosas vayan a cambiar. Además, hay que ver, ¿no?, en la renovación de la mesa directiva quiénes van a ocupar el cargo de presidente o presidenta y vicepresidentes o vicepresidentas del Congreso, que también es importante. A mí me da la impresión, y no lo estamos viendo claramente, lo sospechamos, lo sentimos, ¿no?, que la repartija está caminando a todo cohete, ¿no? Esto para mí, lo otro para ti, etcétera, yo te perdono, tú me das, yo te doy, así es, ¿no? O sea, las negociaciones que buscan consolidar cuotas de poder y que además en la percepción de la ciudadanía está, lamentablemente, que se está empoderando el Parlamento, no necesariamente para hacer el check and balance famoso, el balance de poder, sino para, otra vez, la repartija traducida como pero sin cuotas un programa de poder claro. por cuestiones privadas. O dime ¿no? tú si tú puedes, digamos, percibir o sientes que hay un programa claro hacia dónde vamos. Es decir, que el grupo parlamentario y el partido que está detrás de ese grupo y el otro grupo parlamentario se han reunido, se han puesto de acuerdo y han definido una agenda. No están de acuerdo en tales o cuales puntos y los demás tampoco, pero todo lo tenemos claro. Al menos se han puesto de acuerdo, pero no necesariamente para lo bueno. Y ahí hay un gran drama, porque es que prueba que sí pueden coordinar, pero no para lo que se muchos necesita. Proyectos parten de individuos, no de grupos, ¿no? Es decir, el Congreso nuestro está lleno de individualidades. Hay varios grupos parlamentarios integrados por congresistas que están pegados, como se dice popularmente, con babas. Es decir, no tienen un programa común, no tienen identidad. Simplemente se asocian, ¿no?, cuando salen de sus grupos parlamentarios o son retirados de sus grupos parlamentarios o presionados a salir, se asocian para no perder los beneficios de pertenecer a un grupo, ¿no?, en cuanto a participar en las comisiones, en los órganos directivos del Congreso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Entonces, realmente hemos hecho muchas cosas mal, ¿no? Por ejemplo, evitar la reelección, porque en un solo periodo quieren hacer todo, ¿no? Y además, establecer su base, no sé, para una elección regional futura, una elección local futura, y además la corrupción nos come por todos lados. Claro, ahora, tú que has estado como oficial mayor en el Congreso y que conoces esto, ¿a ti te parece que esta es la peor representación que hemos tenido en los últimos tiempos? Cada vez es peor. O sea, pero digamos porque ha aparecido una situación que algunos dicen que estaba hasta normalizada, pero el asunto de recortar el sueldo de la gente que estaba vinculada con los congresistas, nunca ha estado normalizado. Sueldos. ¿Cómo interpretamos eso? Que este ha sido el gran escándalo que de alguna manera junto con los niños nos ha llamado la atención. Bueno, yo nunca he percibido, cuando trabajé en el Congreso, sí se escuchaba, se dieron algunos casos, pero que se haya normalizado no creo, ¿no? Lo que pasa es que el nivel, digamos, de quebrantamiento de la moral pública es tan grande que ya la gente actúa sin escrúpulos. Porque no solamente lo sabemos porque alguien sugirió que había sucedido, sino que hemos escuchado audios, ¿no? Ya mayores pruebas que no podemos, ¿no? Y la Comisión de Ética quizás no ha actuado con la severidad que estos casos merecen, ¿no? Aquí hemos hablado con la presidenta de la Comisión de Ética y ella casi lo dejaba a un ámbito de la moral privada. ¿Qué rol cumple esa comisión para este tipo de situaciones tan particulares? ¿Cuál debería ser? Hay dos disposiciones en el reglamento del Congreso y me parece que también está en el Código de Ética Parlamentaria que establece que los congresistas deben actuar de manera ejemplar. Son ejemplos, son representantes de la nación. Bueno, deberían ser representantes de la nación. No sé si se sienten representantes de la nación. Lo dicen a cada momento, pero creo que no lo sienten, ¿no? Entonces tienen que ser ejemplares. O sea, si tú te metes en estas cosas, te metes bien, ¿no? Y además tienes un patrón moral bastante claro,
pues no vas a tener ningún problema en diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Es lo que le pasaba al presidente Castillo, lo que yo decía y repetía. El problema del señor es que evidentemente no sabía diferenciar, no sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo. O sea, sí había un problema moral, ¿no es cierto? Había una fractura, un defecto moral, ¿no? Y por otro lado, también violaba, digamos, principios éticos, ¿no? Porque su sentido del deber también estaba muy debilitado. Y así está ocurriendo también con los congresistas. Porque no hay quien ponga orden en el Congreso. El presidente del Congreso no puede poner orden. No hay esos grupos que deben poner orden y disciplina. Exactamente, pero dentro del propio Congreso, escuchándote, pareciese que no hay mecanismos de control interno propiamente. No existe, o sea, el Congreso es una entidad totalmente autárquica, claro, es que, internamente. Es que los mecanismos de control interno no pueden ser la Comisión de Ética, que ya hemos visto. Claro, por eso decía, y si no es la Comisión de Ética, ¿qué podría ser? Porque evidentemente no funciona, no cumple su rol. Los grupos parlamentarios, es lo que sucede en los parlamentos que funcionan mejor en el mundo. Los grupos parlamentarios son sólidos. Que no tenemos. No tenemos grupos. Entonces nuestro problema, el problema que arrastramos, empieza en partidos. O sea, es sistema político, es legislación de participación política, es legislación electoral, pero no queremos tocarlo. Y no lo tocamos porque a quienes están ahora en el poder no les conviene tocarlo. ¿No? Así es nuestro país, así es nuestro país ahora. Lo que tenemos que cambiar es la base del país, la base moral del país. Eso está caminando muy mal, ¿no? Es decir, acá pues somos una partida de sinvergüenzas y vivos que nos aprovechamos de la cosa pública cada vez que podemos, ¿no? Que queremos llegar a un cargo público a enriquecernos y a beneficiarnos nosotros y además nuestros parientes y amigos, ¿no es cierto? Eso es lo que está sucediendo en realidad. Si no, nos explica cómo hay personas que gastan tanto dinero en las campañas electorales cuando recibiendo, con el sueldo que van a recibir, incluyendo gratificaciones y todo lo demás, no alcanzarían pues ni siquiera creo que al 5% de, entre comillas, recuperación de lo invertido. O sea, la cosa anda muy mal y eso afecta en varios aspectos, digamos, de nuestra vida. Definitivamente. A la crisis de representación que está vinculada con los partidos políticos, le sigue la que comentas, de estos grupos parlamentarios que harían justamente una suerte de control entre una oposición o una mayoría que tampoco existe. Y lo que tenemos son parlamentarios atomizados. Así es. Está el caso del señor Anderson, que él solo es una bancada, el otro señor, en fin. Esta situación Pero que Anderson, tan por ejemplo, grave, si me permites, yo lo conozco. Por poner un caso, ¿ah? No, sí, yo lo conozco a Carlos particular Anderson. Y, por ejemplo, él es digamos, un elemento diferencial. Hay otros, por supuesto. Por ejemplo, a mí, todos los jóvenes, las jóvenes, de todas las organizaciones políticas, esté o no de acuerdo con sus ideas, me parece que hay que salvarlos, ¿no? Porque yo los veo articulados, con ganas de participar. Hay que salvarlos. Y muchos de estos congresistas que vamos a calificar de articulados se quejan que la dinámica en las comisiones también es inverosímil. Es que la comisión se ha convertido en un espacio de poder. La comisión es un órgano de servicio al Pleno del Congreso. ¿Cuál es la idea? Que los comisionados y las comisionadas, ¿no? Son designados por los grupos parlamentarios por ser los mejor calificados en la materia de la comisión, sea porque son profesionales en la materia de la comisión o porque en su vida laboral o lo que sea, puede ser, por ejemplo, sindicalistas que no tienen una profesión pero que conocen el tema sindical y están en la comisión de trabajo, ¿no es cierto? Y así por el estilo. Pero no, o sea, las comisiones se han convertido en centros de poder dentro del Congreso. Es más, hay un fenómeno que se ha venido desarrollando y consolidando durante muchos años, que los presidentes de comisiones se apropian del debate en el Pleno del Congreso. O sea, nada se hace nuevo dentro del debate, que debe ser abierto y debería ser ordenado, pero no se puede por la falta pues, de disciplina de los grupos, ¿no? Nada se hace si es que el presidente de la comisión no dice, sí, estamos de acuerdo. ¿Y acaso ha consultado a todos los comisionados y no están en sesión? O sea, es que no entendemos las instituciones. Claro. ¿No? Estamos distorsionando todas las instituciones. Pero dentro, además del Congreso, con lo que nos comentas, su propia institucionalidad también está en crisis, o sea, porque se ha desvirtuado la lógica de lo que evidentemente tenía como elementos de generación de discusión. Hoy día no se discute, son grupos que más bien están vinculados con cuotas de poder. Así es. Y peor aún. Y con intereses que no conocemos. Exactamente. Y estamos viendo, es la percepción desde la ciudadanía, una suerte de armonización de intereses con otras instituciones que lamentablemente lo que acabas de comentar, por no ejemplo, el caso de la fiscal de la Nación es gravísimo. Yo no la conozco, no soy su amigo, nunca le he dado la mano, ni tampoco la defiendo.
defiendo el principio y la institución. O sea, esta decisión que ha tomado el Congreso sobre la exfiscal Zoraida o la fiscal Zoraida Ábalos, ¿no?, es muy importante y además es una tragedia, ¿no? Porque sí, es una amenaza contra la autonomía de instituciones como el Ministerio Público. Por eso la Sala Plena de la Corte Suprema seguramente ha convocado a una Sala Plena especial para evaluar el caso, porque mañana les caen también a los jueces. Los jueces se pueden equivocar, los fiscales también, ¿no? Y para eso existen los procesos judiciales donde ocurren debates entre quienes acusan, quienes son acusados y los abogados de quienes son acusados. Y entonces unos tienen una posición y otros tienen otra posición y al final el juez define. Si no están de acuerdo con la decisión del juez, tienen la posibilidad de apelar y aún en algunos casos tienen la posibilidad de plantear una casación a la Corte Suprema. Entonces hay todas estas ideas porque no es fácil decidir, pero son opiniones jurídicas, ¿no?, basadas en un examen de los hechos y la formación que el fiscal o el juez tiene como abogada y abogados. Entonces ese es el problema. Y a la fiscal la han inhabilitado por no haber investigado, como muchos en el Congreso querían, al expresidente Castillo. Y es verdad, o sea, ahí inició investigaciones y no las terminó, las suspendió, qué sé yo. Que es algo que... Es un tema además, por eso justamente, ¿no?, se va a reunir esta Sala Plena para discutir, claro, porque hay elementos ahí que requieren una doble lectura, pero en todo caso... Has mencionado, hay estos congresistas, estos parlamentarios que se convierten en estrellas individuales, sí, para bien o para mal, y obviamente terminan torciendo lo que debería ser la función parlamentaria. Es que no entiende. En este contexto, José, el debate sobre la bicameralidad, ¿tú qué destino crees que va a tener? Porque, a ver, aquí en expertos nos han dicho que en el Perú hay un problema de representación, sí, más allá de que no estemos bien representados, el número es pequeño para la densidad, sí, poblacional que tiene, sí, el Perú. Pero con este contexto tan desastroso, una condición previa tendría que ser que existan partidos que valgan la pena, partidos políticos, porque si no vamos a repetir esto eternamente. La bicameralidad por sí misma no arregla el problema, ¿no? Porque, por ejemplo, en los países, a diferencia de lo que se cree, la mayoría de parlamentos del mundo no son bicamerales, son unicamerales. Pero los parlamentos de los países institucionalmente más sólidos y sobre todo todos los federales son bicamerales, ¿no? Porque ahí sí se justifica, claro, la bicameralidad. Entonces, por ejemplo, en los Estados Unidos, la Cámara de Representantes representa a las circunscripciones electorales, por densidad electoral, población, etc. Y el Senado a los estados, a razón de solamente 2 senadores por estado, salvo 3 estados pequeños que tienen un solo senador. Y en el caso de la Cámara de Representantes es proporcional, ¿no es cierto? Así es. Acá en el Perú, con la Constitución del 79, se estableció que la Cámara de Diputados representaba las circunscripciones y el Senado a las regiones. Pero se incluyó una disposición transitoria, porque no había regiones formadas, que señalaba lo siguiente: mientras se crean las regiones, el Senado se elige por Distrito Nacional Único, o sea, todo el país lo elige, y nunca se eligió por las regiones. Entonces, los senadores que debían tener vocación de representación regional, pues se limeñizaron y no sirvió para una buena experiencia bicameral necesariamente. Y ahora va a ser lo mismo, porque no se trata solamente de crear una segunda cámara. Si tú vas al bicameralismo solo pensando en el procedimiento legislativo, para que exista una cámara que controle a la otra dentro del procedimiento en cuanto a la evaluación de los proyectos, pues vas mal, porque el procedimiento legislativo sí tiene controles ahora, sino que esos controles se han debilitado, son las comisiones. Por primera vez en la historia del Perú las comisiones fueron constitucionalizadas en el sentido que son nombradas en la Constitución del 93. Justamente porque pasábamos al unicameralismo. Pero claro, como dispensan de todo, la dispensa ya no es excepción, es regla, casi regla. Ahora, ¿no? La descentralización también fue un desastre. Esa descentralización, esos fallos se pueden transferir a una bicameralidad eventualmente. Claro. Hay que replantearla, pues decir esto es fuerte y bueno, y todo el mundo se te lanza encima. Es un diálogo abierto. Se te lanza encima porque ya hay intereses creados y nuevos minicentralismos en las regiones, ¿no? Y además grupos que tienen intereses económicos y cuanto hay, ¿no? Se reproduce más o menos el mismo esquema nacional, en unas más que en otras, pero es así, ¿no? Y además los niveles de corrupción que hemos visto son realmente preocupantes. Entonces, no es esa la solución. No, la solución pasa por mejorar el sistema político, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Los que están ahora, no creo. O sea que tú eres un poco,
completamente pesimista de lo que va a pasar en lo que queda del año con esta nueva mesa directiva. Y siempre he sido optimista, pero ya me estoy cansando, ¿no? Y, o sea, hay que decir las cosas como son. Hoy día me ha impresionado mucho el artículo, perdóname que lo diga, en Matices de Hildebrand, que además viene escribiendo sobre estas cosas, del modo como lo dice. Y esta parte que he destacado, ¿no? O sea, realmente estamos padeciendo, ¿no? esta política sin partidos. Eso es. Y se viene advirtiendo desde hace años, hace muchos años, lo advirtió Martín Tanaka. Él creo que empezó. Después otros nos sumamos y lo decíamos, pero un poco al aire, y nadie nos hacía caso, ¿no? Y además es muy difícil defender pues justamente a esta institución que es fundamental en una democracia. Lo decimos casi ya a manera de líricamente, ¿no? Pero es necesario que exista un parlamento. Hay que defender el parlamento como una institucionalidad, pero sí, habría que ver de qué manera, siendo unicameral, funcionan estos mecanismos de control como las comisiones que has planteado, o la forma en que obviamente se hace un control más inteligente de las normas, porque como bien has comentado, muchas son declarativas y no tienen sentido. Lo que está pasando con el tema de la educación o lo que querían hacer con los famosos PIASI, claro, gracias a Dios no se ha motivado y bueno, hay que seguir atentos a eso. Muchas gracias, José. No sé si vas a decir algo al final. Bueno, como te decía, para un tema así siempre va a faltar el tiempo. Así es, claro que sí. Muchas gracias otra vez. También. Y bueno, después de este rápido balance que hemos hecho de esta legislatura, vamos a volver después del corte para hablar acerca del Cusco, lo que está pasando allí, de qué manera estas actividades como el Inti Raymi o las películas tipo Los Transformers están ayudando a reactivar esa economía. Así que no se vayan, esto es Diálogo Abierto. Muchas gracias por seguir con nosotros y ahora, gracias a la tecnología, nos vamos al Cusco. Ahí nos está esperando el presidente de la Cámara de Comercio de esa ciudad, John González. Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros ahora. Bien, buenas noches a todos. Bueno, supongo que debe estar muy emocionado por el gran movimiento que debe haber ahora en la ciudad del Cusco. El Inti Raymi está convocando a muchísimos turistas, a la propia población. El canal del Estado, TV Perú, está allá justamente para transmitir estos eventos. Pero más allá de eso, ¿de qué manera va a impactar este movimiento a la economía de esta región? Bien, dentro de esto, no sé, permítame, no sé, de repente contradecirle porque no es lo que nosotros esperábamos en esta temporada. Ajá. El nivel de llegada de turistas no ha sido lo esperado. Nosotros estamos proyectándonos a un mayor número de turistas, pero bueno, entonces esto es consecuencia de lo sucedido en meses anteriores, diciembre del 2022 y enero del 2023, que todavía estamos sintiendo los efectos de esas movilizaciones sociales. Para nosotros, en esta temporada, nosotros esperábamos recibir mayor número de personas, como se hizo el año pasado, que estábamos en una etapa de reactivación, pero este año todavía estamos sufriendo parte de las consecuencias de lo sucedido en estos meses anteriores. Y bueno, el proceso es lento en cuanto a lo que es turismo, pero de todos modos, la cantidad de personas que han llegado es saludable para la economía del Cusco. Exactamente. Claro, porque el turismo, digamos, lo podemos dividir en el turismo interno, que seguramente es el que ahora estamos viendo ahora en el Cusco, y más bien el internacional. Igual el turismo está vinculado con actividades. Estas otras actividades sí se han beneficiado, no sé, los alojamientos, el comercio. ¿Ahí tenemos buenas noticias o también hay que esperar un poco? Bien, dentro de esto es cierto, el porcentaje que tenemos entre turistas nacionales y extranjeros del total es aproximadamente un 65% de turismo nacional y el 35% es de turismo extranjero. Nosotros veíamos que en esta época teníamos un mayor número de turistas extranjeros. Claro. Esperamos la llegada del turista extranjero
porque el turista extranjero en su capacidad de gasto es mucho mayor del turista nacional. El turista extranjero cuando llega mueve mucho más la economía de toda la cadena del sector turismo en comparación a el turista nacional. La capacidad de gasto es bastante distante entre el nacional y extranjero. Ahora, también hemos visto que el Cusco ha estado de moda a través de estas incursiones cinematográficas. Esta película Transformers también le ha dado mayor exposición mundial. ¿Cree usted, señor González, que esto va a ayudar a la reactivación económica, digamos que todo suma al final, o hay que también esperar al respecto? Sí, estas cosas suman porque son hechos bastante importantes. Es una forma de poder poner en vitrina al Cusco, poner en vitrina al Perú frente al mundo. Los efectos de esta película, del lanzamiento de esta película, lo vamos a ver todavía meses más adelante. Esto porque el turista extranjero no tiene la decisión inmediata de poder visitar o de poder generar espacio en sus vacaciones, sino que ellos planifican con muchos meses de anticipación, incluso en algunos casos hasta con años de anticipación. Y las cancelaciones que se han dado en los meses anteriores han afectado la llegada de muchos de ellos a Cusco. ¿Usted considera que en todo caso lo que ha pasado con la película Transformers y ahora, por ejemplo, esta festividad del Inti Raymi puede ayudar a mejorar la percepción de lo que es el Cusco, ¿no? En efecto, los conflictos sociales han generado cancelaciones, eventualmente ciertos resquemores, pero esto podría abonar otra vez a recuperar esa confianza y otra vez el atractivo. Sí, definitivamente, a nosotros nos ayuda mucho eso. Prueba de ello es de que al menos tenemos un ligero incremento en este trimestre que viene entre julio y septiembre. Han aumentado el número de reservas y esperemos que aproximadamente con esto debemos llegar a un 55% más o menos de lo que teníamos en el 2022. Esto de todos modos es una cifra bastante alentadora para Cusco como lugar turístico. Exactamente. ¿Y la proyección para el cierre del año cuál es? ¿Es optimista, es realista, pesimista, conservadora? Es optimista porque estamos viendo que el número de turistas se va incrementando. Entonces, esto de la película Los Transformers y el anuncio de la continuación de grabación de otras películas como esto del Osito Paddington, también va a ayudar a que el Cusco siga mostrándose al mundo. Lo interesante del lanzamiento de la película Los Transformers, aparte de ser un hecho privado, creo que debió haber sido acompañado por instituciones que promocionan el turismo en el Perú, como el MINCETUR, el Ministerio de Cultura, PROMPERÚ. Si ellos hubieran unido a este lanzamiento de la película, creo que la promoción hubiera sido mucho más efectiva y hubiéramos tenido una mejor percepción del Cusco y del Perú en el mundo. Hace poco también organizaciones como INPERÚ estuvieron en el Cusco, han hecho eventos un poco vinculados también a reforzar la asociatividad de las microempresas, las medianas empresas. ¿Esa situación cómo la percibe usted, señor González? ¿La Cámara está impulsando esta mejora o qué actividades específicas para justamente reflotar el espíritu del comercio, ¿no? Allí. El evento con INPERÚ fue muy importante. Nosotros como Cámara fuimos coorganizadores de este evento. El evento duró, y no solo fue el evento, digamos, de INPERÚ, sino relacionamos otros eventos adicionales a esto, como un evento que se hizo con la Bolsa de Valores de Lima el día 30 de mayo. Luego también generamos un congreso internacional de arbitraje, que también fue muy importante, y esto con el evento de INPERÚ, que duró 3 días, hizo que se muestre también al Cusco cómo se está viviendo el Cusco. Todas las personas, las personalidades que llegaron, vieron que en el Cusco hay paz, y creo que es una de las cosas bastante importantes. Y esto se fortalece con la realización del CADE que se va a hacer en el mes de noviembre, que también es un reto para Cusco, para demostrar que en Cusco se pueden hacer grandes cosas, y también no solo convenciones nacionales, sino también internacionales, ya que a esto complementa
de que ahora en el Valle Sagrado tenemos un escenario donde se puede recibir convenciones, se puede recibir seminarios, foros de gran magnitud, hasta en promedio 5.000 personas que se pueden hacer en el Valle Sagrado. Que es importante y lo mejor, que esto está a un paso de la maravilla que tenemos en Cusco. Así es, creo que después de 10 años se va a volver a hacer un CADE ejecutivo en el Cusco, si no me equivoco. ¿Hay alguna expectativa sobre justamente este evento? Esto es un evento importante porque parte del empresariado nacional se va a reunir en el Cusco. Más o menos, ¿cuáles son las expectativas al respecto, señor González? Bien, se está realizando después de 13 años exactamente. 13 años. La expectativa es cómo se va a recibir a la cantidad de empresarios que llegan. Sabemos que el CADE aglutina aproximadamente a 1.000 empresarios que llegan a cada evento del CADE, pero eso no solo son las 1.000 personas, sino ellos vienen siempre acompañados. Entonces el promedio de personas que van a llegar para el CADE son entre 3.000 a 4.000 personas. Para esto se está desarrollando los trabajos bastante detallados, pormenorizados, para que todas las personas que llegan a Cusco se sientan como si estuvieran en casa, con toda la seguridad del caso. Se están tomando todas las previsiones necesarias para que esto sea un evento de mucho éxito. Y también sea mostrar al mundo de que en Cusco se pueden hacer grandes eventos y sin ninguna dificultad, sin ningún tipo de temor. Exactamente. Ahora, la resultante de estos eventos al final del día implicará que para el próximo año la proyección sea mucho más optimista. Algunos números, por ejemplo, en cuanto no solamente al turismo, sino también al comercio. Está muy vinculado al tema hotelero, que también sufrió problemas con la pandemia. Efectivamente, o sea, esta llegada, este tipo de eventos dinamiza la economía de la región, pero de manera increíble, porque es el sector comercio, es el sector agricultura, es el sector transporte, aparte del hotelero, el mismo sector de movimiento de guías de turismo, taxis, es decir, o sea, se dinamiza la economía en todos los sectores. Entonces, cada llegada, cada evento que se hace acá en Cusco, en el Perú, ayuda a que la economía de la región se dinamice en todos los sectores, y eso es un factor muy importante para poder salir de la situación en la que estamos actualmente. Y casi para cerrar, señor González, sobre el Inti Raymi y el movimiento que hay, aun cuando nos está mencionando que no tenemos los números de años atrás vinculados al turismo externo, el interior, más o menos cuánto dinero se va o se está empezando a mover a raíz de esta situación, de este evento tan importante. ¿Tenemos alguna aproximación? Sí, más o menos en estos días nosotros estamos teniendo un ingreso que está un promedio entre 2 y 2,5 millones de soles por día. Esto en relación a que hemos visto que estos días se ha incrementado el número de ingresos a Machu Picchu. Estamos hablando de un promedio de 3.000 personas que están ingresando a Machu Picchu, de los cuales son un 65% de turistas nacionales y un 35% de turistas extranjeros. Entonces, esas son cifras que a nosotros nos alienta a que el turismo, y nos hace ver de que el turismo va a seguir creciendo acá en Cusco. Estupendo. Bueno, y para cerrar, pedirle a usted como paisano allá que invite a las personas que nos están viendo a que se unan ahora a través de la señal de TV Perú, pero también todavía tienen tiempo de darse una vuelta por el Cusco en lo que queda del año. Las cámaras para que los invite. Bien, gracias. Invitarlos a que vengan, a que visiten el Cusco. Cusco es una ciudad bastante acogedora. Cusco los espera con los brazos abiertos y sobre todo con la seguridad de que si llegan a Cusco van a tener la posibilidad de visitar todos los atractivos turísticos que tenemos en Cusco sin ningún tipo de dificultad. Cusco ahora es una ciudad segura, Cusco es una ciudad acogedora, por tanto los invito a que visiten Cusco, tanto los atractivos arqueológicos como paisajísticos que tenemos. Entonces, vengan a Cusco, estamos en una muy buena época para poder visitar Cusco, es una temporada donde el clima es muy adecuado para poder visitar y creo que el riesgo de lluvias y todo eso no van a tener dificultades. Vengan a Cusco, los esperamos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. Y aparte gracias. De todo esto, una de las cosas que quiero hacer llegar a través de ustedes es nuestro saludo a Cusco, porque el día 24 de junio es nuestro día central, la fiesta del sol en Cusco.
Perfecto, muchísimas gracias, señor González, por este diálogo abierto y obviamente, como siempre, un saludo a todas las personas que nos ven allá en el Cusco. Un abrazo también por ese día especial, el Día del Sol. Hasta otra ocasión. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Y bueno, una noticia que se está ahora tuiteando es que hay un reporte sísmico en Pucallpa, habría tenido una magnitud de 5.8. Es un reporte que vamos a actualizar en breve. Bueno, el Perú es un país sísmico, ya sabemos, y estas situaciones no son exentas y no son extrañas. Después del corte vamos a volver con la parte final del programa. Vamos a hablar de tango, de música, qué es lo que está haciendo la municipalidad. Al respecto también vamos a venir con un representante. Ya esto es Diálogo Abierto. Ya volvemos. Muy bien, estamos retornando y vamos a ampliar un poco con más detalle este tuit que se compartió hace poco. El Centro Sismológico Nacional del Perú nos ha comentado que se ha producido a las 10:30 este sismo en Coronel Portillo, Ucayali, una magnitud de 5.8 y una profundidad de 166 kilómetros, como hemos dicho. Difícil que se haya sentido por acá, la gente en el Twitter dice que tal vez lo sintió, pero lo cierto es que allá está este movimiento, nuestra solidaridad con las personas que están allá en Pucallpa y obviamente, como siempre decimos, hay que tener mucha precaución. El país es una zona sísmica, hay que tomar medidas al respecto. Las mochilas, siempre hay que estar seguros con esa situación y obviamente en Lima de igual manera. La mejor forma de estar preparados es la precaución. Dicho esto, bueno, vamos a empezar este diálogo ahora con el señor Miguel Molinari. Él es representante de la Gerencia de Cultura de la Municipalidad de Lima. Muchas gracias por estar con nosotros, señor Molinari. No, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir algunas de las actividades que realizamos en los teatros municipales. Exactamente, y concretamente va a haber un evento vinculado al tango, la música argentina por antonomasia. Efectivamente, el mes de junio es un mes que recuerda una fecha fatídica, triste, ¿no? La muerte de Carlos Gardel. Ocurrió un 24 de junio de 1935, o sea, ya hace muchos años, y van a ser 90 años el año 2025, van a ser 90 años de la muerte de Gardel, o sea, son 88 años que se están recordando la muerte de Gardel en Medellín, Colombia, y por ese motivo pensamos realizar un concierto que se titula Carlos Gardel Original y que está a cargo de dos artistas principalmente que vienen de Argentina. Esta vez vienen de Medellín, donde están participando del Festival Gardeliano que se hace todos los años allá, para cantar un repertorio realmente excepcional con la orquesta Teris Tucci. Leonardo Pastore, que es un cantor argentino, y Hernán Malagoli, el director artístico, ofrecerán un concierto donde van a interpretar ese repertorio que todos conocemos de Gardel y que Gardel nunca pudo cantar en directo porque murió poco tiempo después. Es decir, los temas musicales de sus películas. El día que me quieras, Mi Buenos Aires querido, Volver, Cuesta abajo, Por una cabeza, y esta vez con nuevos arreglos, no nuevos, sino digamos que son estreno de esos arreglos que todavía no se habían presentado en público porque se perdieron, ¿no? Sol Tropical, Soledad y otros temas de este repertorio inmortal de Carlos Gardel que vamos a tener el privilegio de poder apreciar en una voz excepcional como la de Leonardo Pastore y con una orquesta tal cual acompañó a Gardel en las películas. Hay que decir que esto es parte de una producción discográfica que tuvo la producción de León Gieco y que estuvo nominada al Grammy. O sea, estuvo este Carlos Gardel Original, es una producción discográfica que estuvo nominada al Grammy Latino y que ahora viene para deleite del público tanguero y amante de la música argentina y sobre todo los seguidores de Carlos Gardel, que son muchísimos. Muchísimos. Y no solamente, digamos, los seguidores de ese tipo de música, sino que en general el tango se ha popularizado y han habido reversiones de este tipo de música. Está Gotham Project, hay música electrónica que está vinculada con el tango, hay películas
Almodóvar también internacionalizó Claro. el tango en muchas de sus películas. Es parte del sentir latinoamericano, ¿no? Que es también tan emocional. Pero particularmente el tango tiene estos elementos de nostalgia que se vinculan también con parte del Perú, ¿no? Aquí hay mucha vinculación con esas cosas. Efectivamente. Además, el tango, podríamos decir que tiene distintas etapas, ¿no? Hay una etapa inicial, digamos, primaria, ¿no? Que es, y donde surge la imagen de Gardel en el tango canción, el tango porteño, y que es el que venimos a presentar ahora. Luego hay otra etapa del tango, que ya es el tango más de ciudad, que tal vez viene representado por Astor Piazzolla, Claro. ¿no? Y sus grandes composiciones, y que ya ese es Libertango, otro, ¿no? ese es, claro, el sonido de Buenos Aires, y que luego tiene en exponentes, bueno, antes de Piazzolla estuvo Aníbal Troilo, intérpretes como Goyeneche, Rivero, que ya es otra forma de decir la canción. Con Piazzolla adquiere otra dimensión, incluso hasta sinfónica, y la expresión, digamos, argentina, bonaerense, porteña, se va internacionalizando ya con un sonido distinto, ¿no? Entonces el tango ha ido también evolucionando con el tiempo, creciendo, modificándose, adaptándose al paisaje actual de Buenos Claro. Aires. Y, digamos, los pueblos latinoamericanos todos nos identificamos, ¿no es cierto? Y la música argentina, así como la música peruana, así como la música mexicana, forman parte de este mundo o este pentagrama latinoamericano que cautiva al mundo, ¿no? A través de sus melodías, por su pasión, por su temperamento, por su manera de decir y de sentir. Sí, ahora el tango particularmente y Gardel es interesante porque tiene una influencia francesa, ¿no? El propio origen de Gardel es muy curioso, si fue argentino o fue uruguayo, ahí los argentinos y los uruguayos se terminan siempre de disputar la nacionalidad, Bueno. pero su influencia también vinculada con esta música que es latinoamericana, pero que tenía este contexto europeo, que finalmente pues se termina de afincar en, como has mencionado, en Argentina, en la parte porteña, pero que finalmente también terminó de sofisticarse. Claro, Gardel era francés de nacimiento. Dicen los eso. uruguayos, no, era francés de nacimiento. Los Eso lo uruguayos han certifican. creado con todo respeto al pueblo uruguayo, pero ellos han creado una historia que es bastante tirada de los pelos, ¿no? El certificado de nacimiento nació en Toulouse, Francia, ¿no? En el año 1890, su madre era francesa, aparte muy niño, ¿no? Pero lo cierto es que él, sea francés, sea uruguayo, él era argentino por elección, ¿no? Es verdad, lo que pasa es que para entender a Gardel fue una estrella que entendió la dimensión, Así es, digamos, de estamos ser una luchando estrella, por una y se cabeza. convirtió en un personaje, yo diría, un personaje que se proyectaba a Hollywood, ya estaba en los Estados Así Unidos es. grabando películas. Sus primeras películas las graba en Europa. Entonces, él vio que era un artista que triunfó en París antes de convertirse en la gran figura del cine. Entonces, alguien que trabajó mucho su imagen, se proyectó para ser una estrella de cine, una estrella de la canción, y lo consiguió. Claro, y con influencia de Valentino, ¿no? También este actor del cine de Hollywood de ese tiempo se convierte en el Valentino latinoamericano, el peinado, toda esta... Lo que pasa es que era la época. La Valentino, digamos, representa al galán latino, digamos. Claro, y este es el galán latino de verdad, Gardel claro. sí era latino, ¿no? O Y sea, claro, y Gardel está en la misma época, ¿no? Aparecen otros galanes latinos, Ramón Novarro, José Mojica, y también las actrices mexicanas como Lupe Vélez o Claro. Dolores del Río. Había como una búsqueda también en Hollywood de las historias latinoamericanas, de los personajes latinoamericanos, latinos, ¿no? Latinos. Y Gardel encaja perfectamente en ese rol, ¿no? Y vamos a poder ver entonces vamos a trasladarnos de ese ambiente en este show particular que va a tener, Sí. va a ser música en vivo y también vamos a tener al propio ejecutante, a Leonardo Pastore. Sí, mira, Leonardo Pastore es un cantante con una formación lírica que estuvo también vinculado a la ópera y que canta un repertorio muy variado, pero que particularmente es un gardeliano y tiene esta sensibilidad para cantar la música de Gardel sin imitar a Gardel, Ajá, eso pero es cantando importante. con el estilo gardeliano, ¿no? Que es un estilo de cantar, una forma de cantar.
Y lo curioso de estas grabaciones, o lo particular, son los arreglos de Terry Stucci. Porque nosotros hemos escuchado los discos El día que me quieras, Mi Buenos Aires querido, Por una cabeza, Cuesta abajo. Todos estos temas los grabó Gardel con los arreglos y la orquesta de Terry Stucci, que fue un gran compositor argentino radicado en Hollywood. Pero nunca pudo grabar Gardel o cantar Gardel en directo con orquesta, porque murió en el año 35, poco después de haber filmado su última película, El día que me quieras. Entonces, esta es una oportunidad para disfrutar de este repertorio con los arreglos originales de Terry Stucci y en la voz de Leonardo Pastore, que es un artista que respeta muchísimo a Gardel, que canta con el estilo gardeliano, que no imita a Gardel, pero que canta y que la gente se siente transportada a la época de Gardel. Claro que sí, además el tango te transporta muchas cosas, mucho sentimiento, la nostalgia, y le vamos a pedir justamente al señor Leonardo Pastore, que ahora está con la tecnología, que nos invite a ver si... Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros aquí desde Lima. Por favor, invítenos para poder verle en persona y obviamente disfrutar de esa ejecución que ha sido tan bien descrita aquí por el señor Molinari. Buenas noches. Buenas noches. Antes que nada, muchas gracias y un abrazo a Miguel, un abrazo para vos también y a toda la teleaudiencia del Perú. Por supuesto, los invito a este concierto que ya lo explicó mucho mejor que yo Miguel, homenaje a Gardel. Ya estuvimos 2 veces en Perú haciendo este homenaje y siempre llevamos un repertorio renovado y además me consta que el público del Perú es muy amante de la música y la verdad que se convierte en una fiesta gardeliana para todos. Los invito el 5 de julio en el Teatro Segura, vamos a cantar a Gardel y recordar aquellos tiempos. Así es, y lo haremos con mucho gusto porque además el tango se ha actualizado mucho, como decía, es música popular, pero además el cine, la misma música electrónica lo ha vuelto a poner de moda, así que vamos a estar allí y agradecerle mucho por esta conexión a través de la tecnología desde Colombia. Sí, ahora estoy en Medellín, en Colombia, justamente ya empieza el 24 de junio la fecha de la trágica muerte de Gardel aquí en Medellín y sus compañeros, y este día del 24 de junio canto este mismo concierto al lado del aeropuerto donde fue el accidente de Gardel, en el marco del Festival de Tango de Medellín. Perfecto. Con la Orquesta Filarmónica de acá de esta ciudad, con Hernán Malagoli dirigiendo. Bueno, muy contentos de homenajear a este. Para mí, Gardel, fue el número 1 en muchos aspectos, el adelantado a la época y que además abrió un camino a los intérpretes que siguieron, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias al señor Leonardo Pastore por esta conexión. Por favor, un placer. Y también a ti, Miguel, vamos a estar allí de todas maneras. Claro, por supuesto. Invitarlos el 5 de julio en el Teatro Segura del centro de Lima. Las entradas están a la venta en Teleticket. Perfecto. Y que no se pierdan este concierto porque la van a pasar, para ir en familia, para ir con los padres, con los abuelos, con los nietos y disfrutar de un concierto realmente inolvidable con esas canciones que nunca pasarán de moda porque son temas clásicos que se hicieron inmortales en la voz de Gardel y que ahora Leonardo Pastore, repito, el 5 de julio en el Teatro Segura y las entradas a la venta en Perfecto. Muchísimas gracias. Y bueno, ya no nos ha quedado más tiempo para el programa, así que les agradecemos mucho por haber estado con nosotros esta semana. Como siempre, no se olviden de compartir estos contenidos por sus redes sociales y si les gusta siempre, un like. Nos vemos la próxima semana.